Creo que por lucirse mucha gente dice he leído y en realidad lo que ha hecho es ver TikToks de resúmenes de libros. Todo libro tiene un lector, entonces por eso digo, dime qué libro lees ahora y te diré quién eres ahora. Fue todo un proceso de enamoramiento, no fue de un día para otro. Me inspiró una profesora que me mandó a leer El Quijote obligado por haber hecho una barrabasada. Y en el proceso me empezó a gustar la cosa, al punto que me hizo adorar un libro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Edwards y muchas gracias por acompañarme en la Biblioteca Imaginaria. Hoy día voy a responder algunas preguntas que mis compañeros del club me han mandado. Me mandaron un montón de preguntas. Les dije, mándenme preguntas a ver si las respondo. Y me mandaron más de las que esperaba. Voy a ver si soy capaz de responderlas. ¿Qué te inspiró a amar la lectura o te motivaste solo? No, ni solo ni nada. Me inspiró una profesora que me mandó a leer El Quijote obligado por haber hecho una barrabasada. Así de simple. Y en el proceso me empezó a gustar la cosa. Fue todo un proceso de enamoramiento. No fue de un día para otro, ni mucho menos. No fue un acto de inspiración. En realidad fue la sabiduría de una profesora de castellano o de comunicación hoy día que me hizo leer al punto que me hizo adorar un libro. Es un libro que es parte del canon nuestro, nuestra lengua, el Quijote. Así que eso. ¿Por qué crees que eres un lector empedernido? ¿Empedernido? Bueno, sí soy empedernido, ¿no? Empedernido puede ser que no es que le esté leyendo todo el día, todo el rato, que sí lo hago, pero no solo libros, sino que leo de todo un poco. Quizás me convierte más en empedernido en tener, por ejemplo, 6 libros pendientes de lectura o que esté leyendo a medias. Así como cuando uno ve 3 series a la vez en Netflix o en HBO o en Disney. Acá me pasa lo mismo. Yo tengo 3 libros que estoy leyendo en paralelo. Entonces no es que soy empedernido de repente porque estoy en 3 o 4 libros en proceso, siempre. Lo que me hace tener muchos problemas de uso de tiempo, de concentración. A veces no me concentro en uno, estoy concentrado en 3 o 4, entonces eso me obliga siempre a poder disociarme de una lectura para poder entrar a otra. ¿Por qué te gusta leer y qué anécdotas han marcado ese camino? El de mi profe, obviamente. Mi profe marcó un camino sin duda. Quizás también cuando uno está frente a otro amigo que es muy buen lector, por ejemplo tengo un amigo que es poeta, decimista, de poesía sabe casi todo, entonces claro, me desafié a mí mismo para poder estar a su nivel y poder conversar sobre esas cosas, ¿no? ¿Qué ambientes usas para leer? Yo no sé ustedes, pero leo en mi escritorio. Leo. Una vez me leí un libro completito de la historia de los mayas. Voy a pasar a la pregunta anterior. Estando en el trabajo era tremendamente aburrido. Trabajaba en una sucursal de una empresa de autos que vendía carros. Me habían mandado a una sucursal ¿cómo se llama? A ver cómo era el proceso de ventas, qué sé yo. Y era tan aburrido porque no era lo mío que me encerraba en el escritorio y me ponía a leer libros. Esa fue una anécdota. Y me leí casi todos los libros respecto a los mayas que he leído en mi vida. Mayas, imagínense, encerrado en una oficina de ventas de carro. ¿Siente lo mismo al leer en papel, ebook o al escuchar un audiolibro? La verdad es que para mí el papel es insustituible. Lo rayo. Sé que el ebook también se puede rayar, subrayar, resumir, pero no encuentro, es sensorial, ¿no? Hago resúmenes, escribo, toco, huelo, leo, entonces uso muchos sensores de mi cuerpo para poder leer sobre el papel. El ebook es muy bueno para cuando son libros simples, ¿no? Y audiolibros no, en realidad no he tenido la oportunidad de hacerlo. Prefiero escuchar podcasts como este a un audiolibro. ¿Algún libro te ha decepcionado profundamente? No. Bueno, sí. Los de autoayuda. En general los de autoayuda sí me han decepcionado. Pensé que iba a encontrar algo de sabiduría, sobre todo al principio. Pero no. Encontré algunos edulcorados, otros son anecdóticamente interesantes. Pero creo que la primera vez que leí autoayuda aprendí a que son libros que hay que verlos con espíritu crítico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay algunos que están mejor escritos y otros que están escritos por una tropa de chantas, ¿no?
Esos son algunos que me han... Otros también que tienen que ver con historias ejemplares de ejecutivos actuales, qué sé yo. Me han decepcionado bastante algunos. Principalmente porque las historias ejemplares son muy comunes, ¿no? A mucha gente le pasa, no sé, que tenga algo de realmente alguna anécdota picante que pueda ser divertida, si que está bien escrita, pero esos son libros que me han decepcionado en general, ¿no? Prefiero leer biografía histórica, me parece mucho más interesante para saber sobre la vida de alguien, ¿no? Hay buenas biografías de todas maneras, pero las autobiografías escritas como libros de lección son medio complejas, no me gustan mucho. ¿Qué piensas de la tendencia de acumular lecturas rápidas frente a tener un ritmo propio para profundizar? Creo que por lucirse mucha gente dice he leído, y en realidad lo que ha hecho es ver TikToks de resúmenes de libros. Eso creo que es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, sí, ¿has escuchado tal libro? Claro, y claro, te sabes la trama general porque escuchaste un resumen en Instagram o en TikTok y bueno, funciona pues, ¿no? Pero es para decir que sabes, pero no has leído ni Michi. Creo que la profundidad es más importante. Leerse un libro completo, o por lo menos, si compraste un libro cuyo capítulo es un libro de texto, por ejemplo, un libro técnico, cuyo capítulo más importante te interesó, como me pasó a mí con el de matemáticas, tienes que llegar hasta el final. Hasta el final, eso es lo que yo pienso, ¿no? Calidad, profundidad, comprensión. ¿Hasta qué punto todo libro es válido? A ver, creo que es una de las cosas que hemos hablado siempre en el club. Acá no hay libro bueno o malo, hay lectores que aprecian o no aprecian una lectura. Hay libros que técnicamente pueden ser muy buenos. Imagínense que yo les digo, oigan, hay que leer, ¿por qué no se leen El corazón de las tinieblas? Que aquí lo tengo, ¿no? De Joseph Conrad. Pues no se lo leen. Joseph Conrad es quien anima este club, de hecho, ¿no? Porque dijo que el lector hace el 50% del libro y el autor hace el otro 50%. O dicho al revés, el autor escribe el primer 50% y el lector lo termina con su lectura. Cosa que Borges también afirmaba, ¿no? En otras palabras. Pero puede ser que para ustedes El corazón de las tinieblas no sea tan interesante porque tiene errores, por ejemplo, podría tener errores históricos o tener errores, por ejemplo, de usos de metáforas, qué sé yo, cosas que son muy técnicas o que son para un iniciado en la literatura. O para otro como yo, más común y silvestre, en ese sentido, se convierte en un libro de cabecera porque es un libro que es una metáfora en sí completa, ¿no? Entonces, creo que todo depende del lector. Todo libro tiene un lector. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso digo, dime qué libro lees ahora y te diré quién eres ahora. Probablemente en un año más estés leyendo otra cosa y podré tener otra opinión respecto a ti como lector. Pero tiene que ver mucho con el lector, no tanto con el tipo de libro. Uno puede escribir lo que quiera, digo yo. ¿Quiénes tienen tiempo para leer hoy y qué perfiles de lector existen? Bueno, el club ha demostrado que todos tienen tiempo para leer. Si es que se lo hacen, ¿no? Hay gente que duerme menos, hay gente que dedica tiempo a la lectura, hay todo tipo de lectura, hay lectura de libros de ficción, pero hay lectura de libros técnicos, entonces creo que todo el mundo puede hacerse, porque el club lo ha demostrado, somos más de 100 y tantos, y todos leen, o todos han leído, o todos tienen un libro de cabecera, o todos se hacen tiempo para leer algo importante o que consideren algo importante, así que creo que no tiene nada que ver el perfil de la persona, o de la profesión, o de la actividad, ¿no? ¿Alguna vez usaste un párrafo para enamorar o impresionar a alguien? Qué buena pregunta. Chamare, sí. De hecho, sí. O sea, pero he parafraseado. No, son de poetas, pues, ¿no? No son libros de estos de acá, sino son libros como los de acá, ¿no? Poetas. A ver. Pero son parafraseos, ¿ah? No tengo tan mala memoria. El hombre imaginario de Parra, por ejemplo, tiene cada verso es una obra de arte, ¿no? O de Jorge Tellier también hay, pero sí, claro, pero son parafraseados, ¿eh? No tengo una pésima memoria. ¿Para qué sirve leer? Pucha, yo me pregunto, ¿ustedes qué dirían, no? ¿Para qué sirve leer? Leer sirve para un montón de cosas, pero primero para disfrutar, para tener un placer, ¿no? Yo digo, cuando leo un libro de texto, por ejemplo, un libro de marketing, un libro de procesos, si es un buen libro lo vas a disfrutar igual. Si es un libro que está bien escrito, si es un libro que muestra buenas gráficas, si es un libro que estéticamente está bien diseñado, si es un libro que está bien redactado, que no tiene errores, ¿no? Y sabemos que estamos enfrentando un libro técnico, y bueno, es un placer. Lo mismo sucede con
una novela que enganchamos. Por ejemplo, cuando descubrí a Terry Pratchett, lo disfruté. Humor, me reí. Se produjo una reacción sensorial, una reacción física, ¿no? ¿Para qué sirve leer? Es para tener una sensación física, para disfrutar, ¿no? Es placentero. Eso creo que es lo primero. Lo segundo sirve para ampliar la imaginación. Ampliar la imaginación quizás hasta límites que uno no se imaginaba hasta leer, ¿no? Cuando yo leí La estructura de la realidad de David Deutsch, no conocía el concepto de falsabilidad de Karl Popper. Y después me puse a leer a Karl Popper, ¿no? Nosotros pensábamos que el conocimiento avanzaba según la gente descubría cosas, creaba una teoría y Y Karl Popper te dice, así no avanza el conocimiento, dice. El conocimiento avanza cuando una teoría desbanca a la otra. Cuando una explicación es mejor que otra. Y yo, ¿qué? ¿Así? Chuta, no. Y ¡puf! Hizo que tuviese un punto diferente para poder entender las cosas. O cuando te dicen sobre cómo funciona la física en su estado más mínimo, ¿no? La física cuántica, la mecánica cuántica, ¿qué será eso? Me puse a investigar y me empecé a rayar. Entré a otro autor que es increíble, se llama Carlo Rovelli, que es un italiano, divulgador, científico, pero es un gran divulgador. Y él, con sus palabras, con su redacción, con su claridad de mente, con su didáctica, me hizo imaginar cómo funciona el mundo subatómico. Y claro, cuando alguien te dice, oye, lo que sucede es que vamos a hacer una medicina cuántica, ya entiendo a Rovelli o a los científicos cuando te dice que eso todavía está en un nivel de chantería monumental, ¿no? Porque no existe la medicina cuántica, existe la física cuántica que te puede servir para entender algunos procedimientos probablemente químicos, físicos en la biología. Pero de ahí a tener medicina cuántica o sanación cuántica, wow, estamos a otro nivel. Entonces, expandir la imaginación. Cuando leí Dune, me imaginé otros universos. En ciencia ficción. Cuando leí Fahrenheit 451, también. Cuando leí poesía, la poesía de Shakespeare. Shakespeare es poeta, dramaturgo obviamente, ¿no? Pero es poeta. Cuando te dice, por ejemplo, el baile ha terminado, ya os lo dije, que las máscaras eran solo espectros y se evaporarían en el aire. Y al igual que el tejido inconsciente de esta alucinación, también las torres coronadas de nubes, los palacios espléndidos, los templos majestuosos y el propio mundo inmenso y quien lo habita, todo se perderá. Y como esta danza ilusoria no dejará ni un rastro. Compartimos materia con los sueños y en sueño acaba nuestra breve vida. Shakespeare, fines del siglo XVI, inicio del XVII. Increíble. Cuando uno lee de esa forma y cuando uno entiende lo que quiere decir el poeta, se produce una explosión de la imaginación. Entonces, primero es una sensación física, un placer leer algo bien, ¿no? Lo que me produjo al leer este párrafo, este verso de Próspero, genera placer. Lo segundo te expande completamente la imaginación. Y lo tercero, que te hace conocer. Te muestra las cosas de otra forma y te invita a conocer. Y asienta el conocimiento, y asienta el aprendizaje, y busca formas de poder articular y te ayuda a articular el nuevo conocimiento que uno adquiere. Por eso cuando uno dice los libros que te decepcionan, básicamente me decepcionan porque no ayudan a asentar conocimiento nuevo. Los libros de historia bien escritos son libros que me ayudan. Arnold Toynbee me ayudó a estructurar la historia. Puede ser que esté un poco desfasado, pero Will Durant, por ejemplo, que también es un sabio, que escribe mucho sobre estas cosas, sobre historia, ayudó a asentar mi conocimiento histórico. Y cuando leo a George Steiner, me ayuda a asentar mi conocimiento respecto a todas las cosas. Me ayuda a unir lo que yo iba aprendiendo para armar ideas propias. Cuando leí al Nietzsche de Rudiger Safransky, esta biografía maravillosa, recién pude entender el pensamiento de Nietzsche.
Tuve que leer a su biógrafo para que me ayudara a entender bien a Nietzsche. Y claro, Safransky es un filósofo que hizo una biografía acotada, muy acuciosa de Nietzsche. Y fíjense lo que Nietzsche dice. ¿Y sabéis también lo que el mundo es para mí? Dice Nietzsche. He de mostrároslo en mi espejo. Este mundo, un monstruo de fuerza sin principio ni fin, una magnitud fija, broncínea de fuerza que no se hace mayor ni menor, que no se gasta, sino que solamente se transforma, en conjunto inmutablemente grande, una economía doméstica sin gastos ni pérdidas, pero también sin crecimiento, sin ingresos, rodeado por la nada como su límite, no desvanecido, dilapidado, no infinitamente extenso, sino colocado como una fuerza determinada en un lugar determinado, y no en un espacio que estuviera vacío o en algún lugar, sino más bien estando como fuerza por doquier. En cuanto a juego de fuerzas y ondas de fuerzas, el mundo es a la vez uno y múltiple, aumentando aquí y a la vez disminuyendo allí. Un mar en sí mismo de fuerzas enfurecidas y agitadas, transformándose eternamente, regresando al principio con igual eternidad, con años enormes de retorno, con un reflujo y flujo de sus formas, moviéndose en lo más sencillo a lo más complejo, de lo más silencioso, rígido y frío, a lo más ardiente, salvaje y contradictorio consigo mismo, para regresar de nuevo desde la plenitud a lo sencillo, del juego de las contradicciones al placer de la concordia. Se afirma a sí mismo, incluso en esta igualdad de trayectorias y años, se bendice como lo que ha de retornar eternamente, como un devenir que no conoce la saciedad, el hastío, el cansancio. ¿Queréis un nombre para este mundo, para mi mundo dionisiaco, del eterno crearse a sí mismo, del eterno destruirse a sí mismo, para este mundo misterioso del doble deleite, para mí más allá del bien y del mal, sin fin, a no ser que haya un fin en la dicha del círculo, sin voluntad, a no ser que un anillo tenga buena voluntad para consigo mismo? ¿Queréis una solución para todos los enigmas? ¿Buscáis una luz también para vosotros, que sois los más recónditos, fuertes, intrépidos, nocturnos? Este mundo es la voluntad del poder y nada más, y también vosotros sois esa voluntad del poder y nada más. Nietzsche, el resumen de casi todo: evolución, termodinámica, presocráticos, física, filosofía, sus propios conceptos, eterno retorno, voluntad de poder. Eso es lo que hace la literatura para mí. Asienta conocimiento, me genera placer e ilumina mi imaginación. Creo que con eso hemos dado el ok al día de hoy. Gracias por acompañarme. Espero verlos pronto.